Hola, soy Antonio Sala. En este vídeo vamos a hablar de la linealización de una variable con consideraciones alternativas y más detalles que lo que sería la mera aproximación de la línea tangente. En concreto vamos a hablar de la serie de Taylor. La motivación de la linealización es que aproximamos una curva no lineal por una recta, ¿vale? De modo que su manejo posterior, cerca del punto de tangencia, pues es más sencillo manejar la recta que la curva, ¿vale? El objetivo de este vídeo es comprender qué es la linealización por serie de Taylor y también un poco diferenciarla de algunas otras aproximaciones por rectas que se hacen en otras aplicaciones y que no son linealización, ¿vale? Entonces discutiremos las funciones lineales, la serie de Taylor y ejemplos y discusión. Bien, una función lineal es aquella que verifica esta identidad, ¿vale? Donde tanto los escalados como las sumas pueden salir fuera, ¿vale? La imagen de una combinación lineal es la combinación lineal de las imágenes, son rectas que pasan por el origen, ¿vale? Una ecuación de proporcionalidad, ¿vale? Y la aproximación lineal de una función no lineal se puede entender geométricamente como dar la ecuación de una recta tangente, ¿vale? Pero moviendo el origen de coordenadas al punto de tangencia, de manera que la recta pase por el 0, 0. ¿Vale? No obstante, existe una interpretación alternativa que además permitirá aproximaciones de una función no solo lineales, sino parabólicas, cúbicas, etc. ¿Vale? Por ejemplo, la idea básica es la serie de Taylor, una función suave, o sea que admite muchas derivadas, ¿vale? Infinitas, digamos, por ejemplo, exponenciales o trigonométricas, se puede expresar alrededor de un punto x0 como esta expresión que se denomina serie de Taylor, ¿vale? Es el valor de la función más la derivada en el origen, esto es un número, ¿vale? Hemos sustituido en la derivada pues el número concreto y esto da 3, 7 o 4 por esta función lineal, ¿vale? Más la segunda derivada en x0 por esta función cuadrática, más la tercera derivada en x0, digamos, bueno, dividida por 3 factorial por esta función cúbica y así sucesivamente, ¿de acuerdo? Entonces, si nosotros cogemos solamente estos dos primeros términos, ¿vale? Pues entonces esto da en la aproximación por recta tangente, ¿vale? Pasando f de x0 al otro lado, lo que yo tendría pues es que f de x menos f de x sub 0 es igual a esto de aquí, a la derivada en el punto x0 por el incremento, ¿vale? Entonces, bueno, pues incremento de f igual a derivada por incremento, pues es un poco la linealización, la aproximación por recta tangente. La potencia de la idea de la serie de Taylor es que podemos hacer, por ejemplo, una aproximación por una parábola tangente donde coincide no solo la derivada, digamos, sino las dos primeras derivadas de la función. Entonces, podríamos decir en ese caso, cogiendo estos tres términos y pasando f de x0 al lado izquierdo, pues que el incremento de f es aproximadamente igual a la linealización más este otro término, donde se incluye la derivada segunda multiplicado por el incremento al cuadrado. Y así sucesivamente. Podríamos aproximar por un polinomio de grado 3, 4, 5 o así hasta el grado, digamos, que nosotros deseáramos, ¿vale? Y entonces la linealización, por tanto, con esta interpretación es el caso particular de utilizar solo los términos hasta grado 1 de la serie de Taylor y paso a coordenadas incrementales, ¿vale? La idea es que esto permite verlo como un caso particular de un montón de aproximaciones y además se podrá generalizar al caso multivariable. Como ejemplo numérico, pues esta función de 16 más x cuadrado, pues alrededor del punto 3 y f de 3, 5, pues la derivada es 1 entre 2 raíz cuadrada por 2x, que es la derivada de lo de dentro, por regla de la cadena. En el punto 3 da 0,6 y entonces pues la serie de Taylor hasta grado 1 es que f de x es aproximadamente igual a f de 3, que es 5, más la derivada 0,6 por el incremento, ¿vale? Obviamente, si quisiéramos hacer más aproximaciones, podríamos aquí poner cosas con la segunda derivada, etcétera. Pero en linealización no es el caso, ¿vale? Entonces, la aproximación lineal en coordenadas incrementales es pasar f al otro lado, y entonces la y linealizada menos 5, incremento de y, pues es 0,6 por incremento de x, ¿vale?